Estudio bíblico sobre Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 23, siguiendo el leccionario de la primera iglesia defensora de la fe de Guayama. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La Biblia dice desde el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice la palabra de Dios que Cristo debe tener la preeminencia. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, fue con un propósito. No sé si la gente se ponga a pensar, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Lamentablemente, la gente no recuerda que Él murió en la cruz para salvarnos, porque el diablo nos está engañando. La muerte de Cristo tuvo una razón. Me gustaría que cuando usted está ganando almas, le preguntara a las personas, ¿por qué cree usted que murió Cristo? La gente cree que la salvación es por obras, pero en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por buenas obras, habría por lo menos 3 consecuencias. Como dice en el texto que acabamos de leer, nos gloriaríamos. En segundo término, vana sería la cruz de Cristo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces Jesús se equivocó al morir en la cruz, y esto es lo que la gente cree. Y la tercera consecuencia sería, si la salvación fuera por obras, no estaríamos agradecidos con Cristo. El versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Nuestro propósito en la tierra es agradar al Padre. Juan, capítulo 3, versículo 30, dice el evangelista, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Está hablando de Cristo. Está diciendo, Cristo merece ser exaltado y yo humillado. No nos gusta ser humillados, pero Dios quiere que nos humillemos ante Cristo. En ese tiempo, Juan predicaba con poder. Él era muy importante, pero cuando llega Cristo, Juan dice, más importante que yo es Cristo. Y eso es lo que todos debemos decir. Dice Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Ahora Colosenses dice, para que habite en él toda la plenitud. Ahora en Efesios 3:18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y esto lo estudiamos precisamente en la lección anterior. En el versículo 19 de Colosenses dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Proseguimos. Como decíamos en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Como alguien que no conoce a Dios, ¿conocerá el amor de Cristo? Lo que debemos de recordar es que debemos de regresar a Cristo. Si yo ya fui salvo y me voy al mundo, ¿cómo quiero encontrar el amor de Dios? En Efesios capítulo 3, 19 dice, y de conocer el amor de Cristo
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo puedo tener toda la plenitud de Dios en mi corazón? Pues teniendo a Cristo. Es la única forma. En Efesios capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar. ¿Por medio de quién? De Cristo. Vivimos otra palabra en el versículo 14, donde dice, en quien tenemos redención. Redención quiere decir, lo que era mío lo perdí, pero vuelve a ser mío. Reconciliar quiere decir, tenía una amistad, la perdí, pero la recupero. Entonces, se refiere a propiedad y reconciliación. Se refiere a relación. Vea lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en el 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La cruz de Cristo nos reconcilia. En Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La muerte de Cristo nos volvió a reconciliar, pero su vida nos dio una eterna salvación. Y en Colosenses capítulos 1, versículo 20 que estudiamos, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay gente que cree que la sangre de Cristo no nos salva. Vea con 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz, dice, Pablo predicaba así de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en Colosenses 1:21 que estudiamos, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Dice enemigos en la mente, porque una vez que a alguien se ha metido algo en la mente, es bien difícil que lo hagan cambiar de parecer. Pero Dios dice que debemos de traer todos esos pensamientos a la voluntad de Cristo. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes hacíamos malas obras porque éramos enemigos y extraños delante de Dios. En Juan capítulo 1, versículos 1 y 12, dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, no todos somos amigos de Dios. Estamos siendo enemigos de Dios si no aceptamos a su Hijo como su Salvador. Luego dice extraños. Yo creo que nos llama extraños porque cada vez que hay más gente que no cree en Dios, ni sabe quién es Jesús. Y eso es así. Y es porque no estamos haciendo nuestro trabajo de llevar a las personas el mensaje de salvación. Y esta es una exhortación que estamos haciendo en esta mañana. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Por su muerte nos ha hecho santos. Cuando alguien acepta a Cristo, Dios lo hace santo. Santificado quiere decir apartados. Y no solo me ha apartado, sino que me ha hecho sin mancha, porque es la única forma de entrar al cielo. Si alguien se considera sin mancha, aunque sin Cristo, está equivocado, porque no hay nadie que sin Cristo sea sin mancha. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos son los que han aceptado a Cristo. Y una vez que mi nombre está escrito en el libro de la vida, se queda ahí porque me ha hecho santo y sin mancha. Colosenses capítulo 1, 23, para ir terminando, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nos debemos de asegurar, por lo tanto, de estar siempre firmes en la fe. Si alguien no está firme, no pierde la salvación, pero sí las bendiciones del Señor, y son muchas. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Termina la cita. Dudaríamos mucho si alguien que ha sabido la buena doctrina se va. Nosotros, claro está, nada podemos hacer para juzgar, pero las Escrituras dicen: asegúrate de estar firme. Si ya has creído en Cristo, quédate con Cristo. Hay que permanecer fundados en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Dios los bendiga.